primer versículo, que es 1 Corintios 10:23. Dice, la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. El próximo versículo, si a alguien más le gustaría leerlo, 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de potestad de ninguna. Otras versiones dice, yo no me dejaré dominar de ninguna. Eso es importante porque nosotros, por la gracia de Dios y el Espíritu Santo, tenemos algo que el Espíritu Santo nos da, se llama el dominio propio. Y ese dominio propio debemos ejercitarlo ante las tentaciones y lo que el enemigo pueda traer a nuestras vidas. El próximo versículo, 1 Corintios 10:31, si a alguien le gustaría leerlo, pues adelante. Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hácelos todo a gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Amén. El siglo XXI ha sido un siglo de grandes avances tecnológicos. La inteligencia artificial está transformando la forma en que las personas trabajan, estudian, se comunican y obtienen la información. La inteligencia artificial es un conjunto de técnicas. Es importante que entendamos la definición para comprender que es algo hecho por la mano de Dios. O sea, Dios nos dio la sabiduría para que el hombre llegara a alcanzar esta tecnología, ¿verdad? Y llegara a producirla. La inteligencia, esto permite que las máquinas, la inteligencia artificial, aprendan a resolver tareas, ver, escuchar, hablar y decidir. En otras palabras, ¿qué están tratando de reimitar? El conocimiento del ser humano. ¿Qué están tratando de recrear? Una máquina que pueda pensar como nosotros los seres humanos. Ellas aprenden de ejemplos, experiencias para hacer tres cosas muy humanas: percibir el mundo, predecir lo que viene después y proponer una acción. La IA no es magia, son datos y modelos y cómputo. No es solo para expertos. La forma más sencilla de describir la inteligencia artificial es verla como un agente dentro del mundo de la informática que trata de replicar acciones, pensamientos y el racionamiento humano. Ahí lo vemos. Trata de imitar el razonamiento humano, ¿verdad? De una forma que responda a las necesidades planteadas por los propios seres humanos. Así, la inteligencia artificial trata de ofrecer soluciones a problemas, desafíos concretos, simulando el raciocinio humano. Las matemáticas son el lenguaje de la inteligencia artificial. Sin los conceptos como la álgebra lineal, cálculo de probabilidad, optimización, los algoritmos modernos de aprendizaje automático no podrán funcionar. Alan Turing fue uno de los primeros que en el 1950 empezó a investigar y a crear esta tecnología. Fue un matemático británico considerado uno de los padres de la informática moderna y de la inteligencia artificial. En 1950 él publicó un artículo y él lo tituló Computing Machinery, en inglés, and Intelligence, o sea, maquinaria inteligente para computizar, o sea, es una computadora, o son computadoras que se unen en redes de computadoras, ¿verdad? Este individuo, en 1986, este mismo individuo, junto con un individuo llamado Geoffrey Hinton y un estadounidense llamado David Rumsfeld y el canadiense William, publicaron un trabajo muy influyente que mostró cómo usar la retropropagación, o sea, que se vuelve a repropagar la información, ¿verdad? Para entrenar eficazmente redes neuronales de varias capas. Este artículo marcó un antes y un después de la inteligencia artificial.
muchos historiadores de la inteligencia artificial consideran que ellos consideran que la inteligencia artificial a partir de este momento fue un antes y un después. Ya eso dice que la inteligencia artificial llegó para quedarse con los seres humanos, ¿verdad? En 1912 se marcó el inicio de la revolución moderna de lo que es hoy la inteligencia artificial, porque a partir de una compañía que se llamó AlexNet, las grandes empresas tecnológicas comenzaron a invertir masivamente en el aprendizaje profundo, dando origen a los sistemas avanzados que unos años además esto la aceleró y en poco tiempo dio un salto hasta llegar a nuestros bolsillos. Quiere decir esa frase que hoy en día tenemos la inteligencia artificial integrada en los teléfonos celulares. Por eso ya está en nuestros bolsillos. Muchas de las cosas que hacemos hoy en día con los teléfonos, ¿verdad?, y con la tecnología, es a través de la inteligencia artificial. Vivimos en una era en la que la ciencia ficción parece haberse convertido en una realidad. La inteligencia artificial son máquinas que aprenden algoritmos que piensan e inteligencias artificiales que responden como si ellas fueran humanas. Pero surge una pregunta inevitable. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de todo esto? ¿Esta inteligencia artificial está profetizada en la Biblia? Son las preguntas. ¿Es un avance para el bien o una advertencia para los tiempos finales? Y eso es lo que vamos a ver a través de este estudio. Y si la inteligencia artificial no fuera solo una creación humana, sino una señal de algo mucho más profundo, y si detrás de estas máquinas hubiera un reflejo de lo que la Biblia ya nos advirtió hace miles de años, ¿verdad? Dios, gloria a Dios. La Biblia dice en Génesis 1:27, estamos en ese versículo ahora, para que se puedan mantener en el hilo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Esto nos recuerda algo poderoso, y es que el ser humano tiene la capacidad de crear, ¿verdad? Y diseñar, innovar. La inteligencia artificial es parte de esa chispa creadora que Dios ha puesto en nosotros los seres humanos. O sea, fue una creación, ¿verdad?, en las manos del hombre, a través de la sabiduría que Dios le ha ido dando a los seres humanos a través de la historia. Estos eventos porque si aquellos que ya tienen un poquito más de tiempo pueden recordar que en el siglos anteriores las tecnologías no desarrollaban tan rápidamente como está pasando hoy en día. Hoy en día es una cosa que cada año algo nuevo sucede, ¿verdad? Pero es también una señal profética. ¿Por qué? Porque la Escritura nos advirtió en capítulo de Daniel 4:27 que en los últimos días la ciencia se aumentaría, ¿verdad? Vamos a seguir viendo por ahí. La inteligencia artificial es parte, ya hasta dónde puede llegar la creación del hombre sin caer en la soberbia. Eso vamos a ver ahora. Todos recordamos la historia bíblica que está narrada en Génesis 11 acerca de la Torre de Babel. Fue un ejemplo claro. Los hombres quisieron alcanzar el cielo con su obra, pero Dios confundió sus lenguas, ¿verdad? ¿Podría la inteligencia artificial ser nuestra Torre de Babel hoy en día? Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, declara: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. La inteligencia artificial puede imitar la mente humana, puede imitarla, ¿verdad? El lenguaje e incluso las emociones humanas, pero jamás tendrá espíritu. Es importante que dejemos eso claro. La inteligencia artificial jamás tendrá espíritu ni alma, ¿verdad? Eso es importante que lo dejemos claro. Por eso es importante esta clase y aprender, para que nosotros como creyentes nos mantengamos firmes en la palabra y estas tecnologías no nos puedan confundir o sacar
de nuestro norte, ¿verdad? Que es nuestro Señor. Gloria a Dios. Por eso, aunque la inteligencia artificial parezca inteligente, nunca podrá ser humana en el sentido bíblico. Ya leímos eso. Hoy vivimos esa realidad. La ciencia avanza a una velocidad nunca antes vista. La inteligencia artificial es uno de los símbolos más claros de este aumento de la tecnología. ¿Es casualidad o estamos frente a un cumplimiento profético? En otras palabras, aquí reflexionemos. ¿Es esto un cumplimiento profético? Amén. Lo es. Romanos capítulo 1, versículos 22 y 23 nos dice: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hoy muchos ven a la inteligencia artificial una especie de Dios moderno. Estamos hablando del mundo. La gente, los gentiles ven la inteligencia artificial como si fuera para ellos un Dios. Y la idolatran verdaderamente, porque ya es algo de mucha gente que eso lo controla. Y de eso que estamos compartiendo aquí, para que nosotros no caigamos en esas mismas prácticas que el mundo y el hombre está cayendo hoy en día. Pero la Biblia nos advierte que cuando la creación desplaza al Creador, el corazón se extravía. Apocalipsis 13:15 declara: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Muchos estudiosos de la profecía ven esta imagen como una posible alusión a tecnologías que dan vida a lo inanimado, como es el caso, y vamos a ver esto más adelante, de la inteligencia artificial. ¿Podría ser la inteligencia artificial una pieza en ese engranaje profético? No podemos asegurarlo con exactitud, pero es innegable que encaja en la descripción de una imagen que habla y que ejerce poder sobre las masas. La inteligencia artificial no es mala en sí misma. Como todo lo creado por el hombre, puede ser usado para el bien o puede ser usado para el mal. Puede servir para sanar enfermedades, ayudar en la educación y extender el conocimiento, pero también puede esclavizar, manipular y controlar, ¿verdad? La gran pregunta no es si la inteligencia artificial es buena o es mala, sino quién la controla. El corazón del hombre, que muchas veces busca el poder, el control, el dominio. ¿Qué sucede? Que el propósito de Dios, que siempre busca redimir al hombre, ¿verdad? Psicológicamente, la humanidad está proyectando en la inteligencia artificial su propio deseo de inmortalidad, de trascender, o sea, de vivir después de la muerte. Y eso es lo que está haciendo ella hoy en día, ¿verdad? Y mucha gente está buscando, tiene ese anhelo en su corazón, ¿verdad?, de ser como dioses. Pero la Biblia nos recuerda en el Salmo 115, versículo 3, dice la Escritura: nuestro Dios está en los cielos, gloria sea su nombre. Todo lo que quiso ha hecho. Ninguna máquina, por más perfecta que sea, podrá reemplazar la soberanía divina. Amén. Gloria a Dios. La inteligencia artificial es un espejo. Nos muestra de lo que somos capaces, pero también nos recuerda lo frágiles y limitados que somos sin Dios. Quizás la verdadera enseñanza en esto, la inteligencia artificial puede imitar la mente, pero nunca podrá imitar el alma, ¿verdad? Que solo Dios nos la dio. Por gloria sea su nombre, porque el alma es el soplo divino que solo Dios da. Y mientras el mundo corre, y esto no se puede imitar, porque el alma es el soplo divino, Dios da, y mientras el mundo corre hacia un futuro cada vez más digital, nosotros estamos llamados a no perder lo más esencial que Dios nos ha dado, y eso es nuestra salvación, ¿verdad? Gloria sea su nombre.
Quizás la verdadera enseñanza está en la inteligencia artificial, puede imitar la mente, pero nunca podrá imitar el alma, porque el alma es el soplo divino que solo Dios da. Mientras el mundo corre hacia el futuro, cada vez más digital, tú y yo estamos llamados a no perder lo más esencial, nuestra relación con nuestro Creador. La tecnología pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Bendito sea su nombre. Recordemos que ninguna máquina podrá darle lo que solo el Espíritu de Dios puede regalarnos. Eso es vida eterna, amor verdadero y paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendito sea su nombre. Ahora es importante que analicemos un ejemplo de cómo la inteligencia artificial fue utilizada, ¿verdad?, para que aprendamos de ello. Y esto sucedió el miércoles 27 de mayo de 2026. La ex senadora puertorriqueña Kimi Rasky, muchos de ustedes tal vez la conocen. Ella es una figura pública, conferenciante activa en la isla de Puerto Rico. Mencionó en sus redes sociales, en Instagram en específico, el anuncio oficial de la producción y el lanzamiento del regreso digital de Luis Raúl. No sé si alguno de ustedes conocerá quién fue este personaje, pero él fue un comediante muy popular en la isla, de los talk shows, y este individuo falleció hace 12 años, pero ahora se han puesto de acuerdo. Y mira lo que va a pasar, por eso vamos a usar esto como ejemplo, para que aprendamos qué errores cometieron, ¿verdad? Y por qué no debieron hacerlo. Vamos, entonces dice que este proyecto fue organizado, el regreso, le llaman el regreso digital de Luis Raúl. En otras palabras, lo van a revivir, pero con inteligencia artificial, ¿verdad? Mira dónde estamos llegando como seres humanos. Están llegando lejos. Me lo dice. Gloria sea al Señor. Pero gracias al Señor por su palabra, ¿verdad? Porque su palabra y su espíritu guía a su pueblo, para que su pueblo pueda tener el discernimiento y no caer en estos errores, ¿verdad? Y por eso estamos compartiendo esto, y creemos firmemente que es importante que el pueblo de Dios no viva en ignorancia, que entienda y conozca, ¿verdad?, cuál es la posición divina de nuestro Padre, ¿verdad?, en cuanto a este desenvolvimiento de esta tecnología, ¿verdad? En el día 7 y 9 de agosto del 2026, o sea, ya el mes que viene, en el Centro de Bellas Artes Luis Ferrer de Santurce, a lo mejor algunos de ustedes conocen este lugar, allí habrá un espectáculo con una presentación digital del fallecido Luis Raúl, quien murió hace 12 años y fue un icon maestro del stand-up comedy. Esta producción, a cargo de José Pepe Dueño y con el aval y la autorización de la familia del fallecido, de Luis Raúl, utilizará inteligencia artificial avanzada para proyectarlo en pantalla. El clon digital del artista interactuará directamente en escena con un elenco de figuras y amigos reales como Silverio Pérez, Tita Guerrero y Giselle. La difusión de este video promocional creado con la IA generó una inmediata polarización en las redes sociales de la isla. Por un lado, muchos fanáticos y colegas lo ven como un tributo innovador y nostálgico. O sea, el mundo natural que no conoce, ¿verdad?, la escritura, ve esto como algo natural y una manera de recordarlos, ¿verdad? El clon digital del artista interactuará directamente en eso, ya compartimos eso. La difusión del video profesional recreado con la inteligencia artificial generó una inmediata polarización en las redes sociales de la isla. Por un lado, muchos fanáticos y colegas lo ven como un tributo innovador, nostálgico, para recordar su genialidad. Por otro lado, diversos sectores y figuras de los medios han criticado fuertemente la propuesta, calificándola de falta de respeto a su memoria y de un intento de lucro con la imagen de una persona ya fallecida. Al oír esta noticia, le pregunté, porque me enteré compartiendo en un live con el hermano Willy, y él lo anunció que estaba pasando esto, y él me pidió que
como esto es algo que a mí lo que tiene que ver con lo que me apasiona, pues él me pidió que investigara y que buscara, ¿verdad? Y así comenzó todo. Entonces yo me fui y dije, bueno, pues yo le voy a preguntar a la inteligencia artificial que yo le pregunté. Entonces fui y en la computadora le pregunté directamente yo a la inteligencia artificial y le dije, este evento suena parecido a lo que hizo el rey Saúl cuando le pidió a la agorera de Endor que le trajese al profeta Samuel. Como narra la Biblia en Samuel, 1 Samuel capítulo 28, y ella me respondió, sí, totalmente. Mira lo que ella me responde. Es una analogía impresionante y exacta. Como mencionamos hace un momento, el parecido entre ambos eventos es asombroso, porque tocan el mismo deseo humano, intentar cruzar la barrera de la muerte para traer de vuelta a alguien que ya no está. Si lo miras de cerca, me está respondiendo ella. La inteligencia artificial en el espectáculo de Luis Raúl opera de manera similar a la pitonisa de Endor. Ella admite que la inteligencia artificial está actuando como un medio, como una espiritista, ¿verdad? Que le están consultando y los reconoce, ¿verdad? 1 Samuel 28, la inteligencia artificial, los ingenieros de la IA usan algoritmos y códigos y deepfakes, son tecnologías que ellos utilizan para proyectar el rostro, la voz clonada de Luis Raúl. El mecanismo cambió, pero el objetivo es parecido. O sea, ella admite que el mecanismo de consultar los muertos ha cambiado, pero el objetivo es el mismo, ¿verdad? Es conversar con un espíritu muerto, que eso la Biblia lo reprende, ¿verdad? El público y los productores buscan a Luis Raúl por la profunda nostalgia, que me está diciendo ella, y el vacío que dejó en la comedia puertorriqueña tras su muerte. En el versículo 15 de 1 Samuel 28, Samuel le reclama a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Ese es el gran dilema ético actual, me contesta ella, y admite que hay un dilema ético en esa práctica, ¿verdad? Este es el gran dilema ético actual. Muchos críticos sienten que poner a hablar a Luis Raúl mediante una computadora haciéndole decir estoy vivo es una forma moderna de perturbar su memoria y su descanso con un fin comercial. Hermano, con permiso, hermano Omar, pudiera en este momentito, para que ellos vean lo que están haciendo estos tecnólogos. Gracias. Dios bendiga a Marita, Amén. a la hermana y a la hermana Marta, y al hermano Luis, y a los hermanos. Bendito sea tu nombre, Señor. Voy a añadir ahí que porque más inquietado porque mejor, eso es lo que muchos críticos sienten poner a hablar a Luis Raúl mediante una computadora haciéndole decir estoy vivo es una forma moderna de perturbar su memoria y su descanso con un fin comercial. O sea, esto lo van a hacer con un fin comercial también, ¿verdad? Es increíble, ¿no? Al nivel de prevaricación y de pecado que ha caído el ser humano. Bueno, voy a terminar, en lo que el hermano se prepara, voy a terminar con esta parte.
que ella misma me contesta, la inteligencia artificial me contesta y me dice: es fascinante cómo una historia escrita hace miles de años describe con tanta claridad el debate ético y espiritual que hoy estamos teniendo con la tecnología más avanzada del siglo XXI, ¿verdad? Ella misma reconoce, ¿verdad?, la similitud, no entendiendo que la palabra de Dios, ¿verdad?, es eterna y que permanece para siempre, y que ya Dios nos ha revelado a su pueblo todo lo que Él tiene intención de que su pueblo conozca y reciba, ¿verdad? Están durmiendo todavía, se quieren despertar. Pero bueno, lo que el hermano continúa y se prepara, vamos a buscar 1 Samuel, capítulo 28. Ahora, muchos hemos leído este pasaje anteriormente, ¿verdad? Pero es importante que refresquemos nuestro conocimiento para poder recibir, como digo, completamente la bendición de esta enseñanza, ¿verdad? Y es, cuando lo tengan, lo podemos leer, 1 Samuel 28, vamos a leer versículo 3 al 21. Ya dice la escritura: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, en su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores adivinos, y se juntaron pues los filisteos y vinieron, acamparon en Sunem. Saúl junto a todo Israel acamparon en Gilboa, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene un espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso en otros vestidos y se fue con 2 de sus hombres, y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado la tierra. Ok. Voy a tomar una pausita aquí, porque el hermano ya tiene la imagen para que puedan ver lo que están haciendo con la inteligencia artificial, ¿verdad? Eso es una persona, un individuo que murió hace 12 años, y como ellos dicen, lo están trayendo. Y aparte chabacano que era. Ah, sí, eso lo he oído decir, que era bien malapalabroso y chabacano. Y se expresaba de una manera, era un burlón. Sí, sí. O sea, eso es como una idolatría entonces. Sí. Ahí estamos, aclarando esto, porque es importante que nosotros como pueblo de Dios comprendamos que estas prácticas son abominables ante los ojos de nuestro Señor, ¿verdad? Y es importante que lo entendamos, ¿verdad? Bueno, ya lo vieron, ¿verdad? Pues continuamos. Entonces, ¿a quién? Y ella le preguntó en el versículo 11, la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y respondió Saúl: hazme venir a Samuel. El versículo 12 dice: viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando su rostro en tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? ¿Verdad? Esto es el sentir que una persona, ¿verdad?, que está en esa condición, y Samuel lo manifestó. Entonces, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Samuel respondió:
estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Esas palabras son fuertes, porque Samuel está diciendo, por tu prevaricación, por tu pecado, el Señor te tiene como su enemigo, ¿verdad? Dios estaba batallando en contra de Samuel ya. Entonces le contesta Samuel y le dijo, en el versículo 17, Jehová te ha hecho como hijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estarás conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerza, porque en todo aquel día y aquella noche había estado sin comer. Entonces el versículo 21 dice, entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera, le dijo, he aquí, tu sierva ha obedecido tu voz, y he arriesgado mi vida, he oído las palabras que tú me has dicho. Aquí en este relato, 1 Samuel 28 y sus pasajes complementarios, dejan claro que el acto de Saúl marcó su punto de no retorno. En otras palabras, lo que hizo el profeta cuando lo trajeron fue darle una profecía ya de muerte, ¿verdad? Y se lo dijo claro en el versículo que leímos. Pero es importante que en este pasaje podemos aprender que el pecado de Saúl, al consultar una divina, la consecuencia fue la pérdida definitiva de su reino, su muerte y la de sus hijos, y la derrota de Israel en la batalla, ¿verdad? En Primera de Crónicas, para aquellos que tienen la listita lo pueden seguir. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13 al 14, dice la Escritura, y ahí resume textualmente el motivo del trágico final de Saúl. Así murió Saúl, dice Primera de Crónicas 10, 13 al 14, por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, y porque consultó a la pitonisa para pedir consejo, y no consultó a Jehová, por lo que él lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaías. La teología contemporánea, ¿verdad? Los grandes entendedores, ¿verdad? de la Escritura, y estudiosos y eruditos de la Escritura, consideran que han comenzado a estudiar seriamente estas prácticas modernas de revivir digitalmente a las personas muertas. Eso se conoce como la necromancia digital. Eso es una nueva tecnología que ellos lo llaman de esa manera hoy en día. Es una pseudociencia que usa la IA para recrear a los muertos. Los líderes religiosos y pensadores actuales encuentran tres grandes problemas espirituales y éticos en esta práctica, en esta tecnología que se ha usado ahora con el caso de Luis Raúl. La primera deficiencia que yo encuentro, es la falsificación del alma. Con estas prácticas digitales tecnológicas se está tratando de falsificar el alma. Los teólogos argumentan que la IA crea una ilusión peligrosa, una máquina que puede imitar los datos, voz, gestos, chistes, pero no posee el ruah, es decir, el aliento de vida o alma que Dios pone en cada ser humano. Promover un espectáculo diciendo estoy vivo, ¿verdad? Como este individuo va a hacer el día 7 al 9 de agosto, ahí en Santurce, se considera desde una perspectiva de fe como una mentira ontológica, o sea, una gran mentira, ¿verdad? Que juega con los sentimientos de las personas vivas, ¿verdad? El segundo peligro es la necroidolatría, o sea que al practicar esto, el ser humano puede caer en la idolatría de estos individuos también, ¿verdad? Y eso
Nosotros los latinos tenemos muchos ejemplos que conocemos del pasado, que en cada isla y en cada país encontraron una imagen de una pseudosanta, ¿verdad? Pues esto es una práctica, estoy usando una analogía, ¿verdad? Similar. Así como Saúl, dice, el peligro de la necroidolatría, así como Saúl acudió a una divina en lugar de aceptar la realidad de su presente, los teólogos advierten que la sociedad moderna está usando la tecnología para evadir el duelo, ¿verdad? Ese es el otro, para evadir el duelo. Al no aceptar la muerte y preferir un clon digital, el ser humano se niega a procesar el luto de forma natural y saludable. El tercer peligro es la usurpación de la identidad post-mortem, o sea, después de muerto. En la tradición judeocristiana, que es la tradición que nosotros también conocemos como cristianos, los muertos pertenecen al cuidado de Dios y su descanso debe ser respetado. Manipular la imagen de un fallecido para que exprese ideas que nunca dijo en vida es visto por muchos éticos religiosos como una profanación moderna de la memoria de esa persona, ¿verdad? Equivalente a profanar una tumba, pero es el espacio digital, ¿verdad? La conclusión de muchos eruditos es que tanto en la antigüedad como la magia, como hoy con la inteligencia artificial, el ser humano sigue tropezando con el mismo deseo, negarse a aceptar los límites de la muerte establecidos por nuestro Señor. Gloria sea su nombre. Bendito sea su nombre. La Biblia enseña de forma contundente que consultar a un agorero, adivino, espiritista o medium es un pecado grave que contradice la voluntad de Dios. Bendito sea su nombre. Y contamina espiritualmente a la persona. A través de las Escrituras, el Señor establece que acudir a estas fuentes busca un conocimiento o un poder que solo le pertenece a Él. Bendito sea su nombre. Cayendo así en la desobediencia y en la idolatría. Y el Antiguo Testamento nos prohíbe en muchas citas bíblicas que todo creyente o gentil consultara a otras entidades que no sean nuestro Señor. Y podemos seguir en la lista que compartimos. Levítico 19:31. La Escritura nos enseña: no volváis a los medios ni a los espiritistas, ni los busquéis para ser contaminados con ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. También en Levítico 26, versículo 6, a quien recurra a medium y espíritus familiares para prostituirse con ellos, yo me opondré a él y lo separaré de su pueblo. El ejemplo lo vimos en Saúl, ¿verdad? Ese versículo lo dice claramente, lo que hizo el Señor con Saúl, ¿verdad? En Deuteronomio, capítulo 18, vamos a estar viendo unas cuantas citas bíblicas que respaldan, ¿verdad?, esto. No se ha hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. ¿Verdad? Gloria sea al Señor. Isaías 8, versículo 19, el profeta dice: si os dijere, o sea, si alguien viniera donde a ti y te dijere, ¿verdad?, y te dijere, preguntad a los encantadores o a los adivinos que susurran hablando, responded. La respuesta del profeta fue: no consultará el pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos. Las consecuencias bíblicas de consultar espiritualmente a otras entidades que no sean el Señor son graves. Esto se ilustra directamente en la historia que compartimos y leímos, ¿verdad?, de Samuel. Como leímos en Primera de Crónicas, capítulo 10, del versículo 13 al 14, que cuando Saúl consulta a Samuel, Samuel declara un juicio sobre Saúl y le declara lo que Dios había hecho, que era su enemigo y que le quitaba el reino, le quitaba la vida a él y a sus hijos. Y Israel perdería la batalla al día siguiente. Es importante recordar que en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, la Escritura nos dice: la hechicería se incluye dentro de las obras de la carne,
advirtiendo explícitamente que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En realidad, la Biblia no menciona la inteligencia artificial, ni menciona las computadoras, ni el internet, porque fueron desarrolladas, ¿verdad?, desarrolladas miles de años después que se escribieron las Escrituras. No obstante, la palabra de Dios sí proporciona principios espirituales, que son los que nosotros estamos aprendiendo aquí y debemos aprender en nuestro caminar con Cristo, ¿verdad?, que de cómo utilizar esta tecnología, y por eso estamos aprendiendo aquí cómo debemos, ¿verdad? La cuestión no es si la inteligencia artificial es buena o es mala en sí misma. La pregunta correcta es cómo la estamos utilizando esta herramienta. La inteligencia artificial es una herramienta, no un ser espiritual. Es importante que eso lo tengamos siempre en mente. Ella no es un ser espiritual. La inteligencia artificial es una creación humana basada en programas informáticos, algoritmos, no posee alma, ni espíritu, ni conciencia, ni capacidad para recibir revelación divina. Ella no tiene esa capacidad. La Biblia enseña que solamente Dios posee toda sabiduría y conocimiento. Si leemos Romanos capítulo 11, el versículo 33 nos enseña y dice: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Sabiduría de la ciencia. La IA puede procesar enormes cantidades de información muy rápido, pero nunca podrá sustituir la sabiduría que proviene de Dios, como nos enseña la Escritura en Proverbios capítulo 2, versículo 6, y lee así: porque Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Por lo tanto, ningún creyente debe de considerar la inteligencia artificial como una fuente de autoridad, ¿verdad?, de autoridad espiritual superior a las Escrituras. Ahora veremos qué podemos y qué no debemos o qué no podemos hacer con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nunca puede utilizarse para la adivinación. Una de las prácticas más peligrosas consiste en usar las tecnologías para intentar conocer el futuro. ¿Ok? Ahora veremos una de las prácticas más, ya leímos, algunas personas buscan que sistemas informáticos predigan prácticas. Y de Deuteronomio capítulo 18, versículo 10, la Biblia nos enseña que no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego. El versículo 12 nos dice también, añade, porque es abominación para con Jehová a cualquiera que hace estas cosas. Los creyentes no debemos consultar la inteligencia artificial como si fuera un oráculo capaz de revelar misterios ocultos. El futuro pertenece exclusivamente a nuestro Dios. Isaías capítulo 46, los que tienen y están siguiendo la Escritura, versículos 9 y 10 nos dice: yo soy Dios y no hay otro, Dios que anunció lo por venir desde el principio. En otras palabras, nosotros tenemos la palabra profética más segura en la cual debemos estar firmes, y eso es suficiente para que el creyente se mantenga en este camino y nunca caiga en la tentación de practicar lo que hemos ido aprendiendo hasta aquí, ¿verdad? Es importante que estemos claros, que ahí lo dice el versículo, ya el Señor nos reveló lo que nosotros necesitamos conocer, ¿verdad? En primera, por ejemplo, el caso de Saúl consultando a la divina de Endor constituye una advertencia solemne. Aprendimos cómo Saúl buscó una respuesta futura de Dios y terminó alejándose aún más del Señor. Los creyentes no debemos buscar dirección, debemos de buscar nuestras direcciones en nuestras oraciones únicamente a nuestro Señor. Bendito sea su nombre. La inteligencia artificial y el peligro del ocultismo digital. Aquí hay otro peligro. Actualmente existen aplicaciones que usan la inteligencia artificial para consultar el tarot, para consultar la astrología, para consultar la lectura de las cartas,
los horóscopos y la interpretación de sueños esotéricos, con fines esotéricos, la canalización de supuestos espíritus, como trató de hacer con Samuel de traer, ¿verdad? Canalizarlo, traer otros espíritus. Esas prácticas son abominables delante de nuestro Señor, y ya lo vimos en la experiencia de Saúl con la pitonisa de Endor, ¿verdad? En Levíticos capítulo, la Biblia condena todas estas prácticas. En Levítico capítulo 19:31, de la listita que tenemos, se advierte: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. En Oseas capítulo 4, versículo 2, la Biblia también nos advierte y dice: mi pueblo pregunta a su ídolo de madera y el leño le responde. Cuando una persona busca conocimiento espiritual fuera de Dios, abre la puerta al engaño, del cual fuimos ya advertidos por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:4. Mirad que no seáis engañados, que nadie os engañe. Y también el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2:8 nos advierte y nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas según las tradiciones de los hombres. O sea, los hombres, los gentiles en el mundo usan esta inteligencia artificial para todas esas prácticas que son completamente abominables ante nuestro Señor, ¿verdad? Pero aquí la Biblia nos está enseñando y nos advierte que nosotros como pueblo de Dios debemos de ser un pueblo santo, apartado, consagrado a Él exclusivamente, ¿verdad? Gloria sea su nombre. También la inteligencia artificial no debe de convertirse en un ídolo. La idolatría no consiste solamente en inclinarse ante una imagen. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón se convierte en un ídolo. La inteligencia artificial puede transformarse en un ídolo cuando confiamos más en ella que en Dios. Cuando confiamos más que en la inteligencia artificial, todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón se convierte en un ídolo. La inteligencia artificial puede transformarse en un ídolo cuando confiamos más en ella que en Dios, cuando buscamos en ella todas las respuestas espirituales y cuando dependemos de ella para tomar decisiones que deberían ser llevadas en oración ante nuestro Señor, ¿verdad? La inteligencia artificial y las falsas revelaciones. Algunas personas afirman recibir mensajes proféticos generados por la inteligencia artificial. Otras presentan respuestas de la inteligencia artificial como si fueran revelaciones divinas. La Biblia nos advierte en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Asimismo, en Isaías 8:20, enseña que toda enseñanza debe de ser examinada a la luz de las Escrituras. La inteligencia artificial puede ayudar a buscar información bíblica, pero jamás debe ser considerada como una fuente de revelación inspirada. Es importante que tengamos esos conceptos bien claros en nosotros, ¿verdad? La inteligencia artificial también se presta para el pecado de la mentira. Hoy en día con ella pueden crear fotografías falsas, videos falsificados, audios manipulados, noticias inventadas. La Biblia condena toda forma de engaño. Levítico 19:11 nos enseña: no hablaréis mentira. Y también en Proverbios 12:22 la Escritura nos dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová. El creyente está llamado a caminar en la verdad, ¿verdad? Uno de los otros factores importantes que nosotros como iglesia y como creyentes debemos de recordar y conocer es que esta inteligencia artificial se presta también para la inmoralidad sexual. Una de las áreas más preocupantes es la Biblia es la inmoralidad sexual. La Biblia también es clara respecto, porque con esta inteligencia artificial se pueden crear imágenes casi reales, ¿verdad? Y para que la persona caiga en pecado a través de mirar imágenes como la pornografía, ¿verdad? Y esto se presta a todo eso. Con permiso. Sí, claro. En las redes sociales ahora
han puesto diferentes figuras públicas, unos con otros, teniendo actos, haciendo tantas cosas feas. Y no es cierto, eso no pasa, pero lo ponen tan real que la gente lo cree. Entonces tú ves las redes sociales. Hay que tener cuidado los que tenemos Facebook. Cogen la imagen de uno y pueden hacer cualquier cosa. Así es. Yo tengo miedo, yo digo, yo estoy diciendo, yo me voy a quitar de Facebook. Eso es lo que dice. Ya esa tecnología la llama como los deepfake. Son falsas. Yo estoy por quitarme porque yo digo, un día de estos ponen cualquier. Gracias a Dios que el pastor no lo tiene. Pero yo a veces yo digo, pueden hacer cualquier cosa y dañar la imagen a cualquier persona. Así es. Y en eso íbamos a entrar ahora. Aquí dice la inteligencia artificial y el fraude. Algunos utilizan la inteligencia artificial para suplantar identidades, que es lo que usted está diciendo, ¿verdad? Realizar estafas, engañar a personas mayores, robar dinero. La inteligencia artificial, ya lo dije. La Biblia condena estas prácticas. En Levítico 19:11 dice, no hurtarás y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. También enseña en Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más. La honestidad sigue siendo una de las exigencias divinas en esta era digital. La Biblia enseña en Santiago 1:17 que toda buena dádiva y todo don perfecto, dice, y que toda buena dádiva procede de Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Cuando la tecnología se utiliza para servir, ayudar y glorificar a Dios, puede convertirse en una herramienta útil, ¿verdad? Que el creyente puede utilizar. Y bien útil como una herramienta para el reino. La inteligencia artificial no es mencionada en la Biblia ni os es inherente mala. Sin embargo, el creyente debe evaluar cuidadosamente cómo la utiliza, ¿verdad? La inteligencia artificial se vuelve pecaminosa, vamos a ver estos puntos claros, cuando se utiliza para la adivinación, el espiritismo, el ocultismo, la idolatría, falsas revelaciones, la mentira, la inmoralidad sexual, el fraude, la manipulación y el engaño. Por el contrario, puede ser una herramienta útil cuando se utiliza con sabiduría, discernimiento para la gloria de Dios. Bíblicamente, un predicador, y este punto es importante, nosotros, ¿verdad?, que el Señor con su misericordia nos permite venir aquí, nunca debemos de buscar, ¿verdad?, cuál es el mensaje que el Señor quiere para su pueblo a través de preguntar sobre la inteligencia artificial. No, el mensaje debe de buscarlo uno en oración, en intercesión, en clamor, en ayuno. Y una vez que el Señor revela, porque el Señor en sí es el que conoce la necesidad del pueblo, ¿verdad? Y una vez que el Señor revela, entonces uno puede utilizar esta herramienta para ayudarlo ya a elaborar el tema y corregir, por ejemplo, la puntuación, la ortografía, una serie de cosas que sí es positiva y es ventajosa y es bueno usar, ¿verdad? Ya compartimos ese punto. Como nos instruyó el apóstol Pablo en Gálatas 1, capítulo 1, versículo 11 al 12, el predicador debe usar su mente para trazar bien la palabra de verdad, como nos enseña también 2 de Timoteo 2:15. Procurar con diligencia presentaros a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Nos indica que quien enseña la palabra dará cuenta más estricta a Dios. Alabado sea su nombre. Voy a moverme un poquito rapidito porque necesitamos concluir. Hay algún material que se nos quedará, pero más adelante en algún momento pues el Señor lo permitirá. La pregunta no es simplemente qué puede hacer la inteligencia artificial, sino qué quiere Cristo que nosotros hagamos con la inteligencia artificial, ¿verdad? La Biblia nos llama a vivir con discernimiento. El apóstol Pablo escribió: examinarlo todo, retener lo bueno, abstener de toda especie de mal. Primera de Tesalonicenses 5, 21 al 22 dice: ese debe ser el principio que gobierne nuestra relación con cualquier avance tecnológico. Como creyentes podemos utilizar esta tecnología y aprender, investigar, enseñar, traducir, evangelizar, administrar
pero mejor nuestro tiempo. Pero jamás debemos permitir que sustituya la oración, el estudio personal de la Escritura, la dirección del Espíritu Santo, la comunión con la iglesia o nuestra dependencia de Dios. Jamás debe sustituirlo, ¿verdad? Ningún algoritmo puede reemplazar la voz del buen pastor. Ninguna máquina puede producir el fruto del Espíritu. Ninguna inteligencia creada por el hombre puede regenerar un corazón o convencerlo de pecado o revelar la voluntad perfecta de Dios. Vivimos en una generación donde la tecnología avanza más rápido que la madurez espiritual de muchos creyentes, de muchas personas. Jesús ya nos ha advertido, mirad que nadie os engañe, Mateo 24:4. Por eso debemos desarrollar más el discernimiento que la curiosidad, más la santidad que el conocimiento y más la obediencia que la fascinación por las novedades, por las cosas nuevas. Hay gente que cada vez que sale algo nuevo, una tecnología, enseguida ya corre a buscar envolverse en todo eso, ¿verdad? Hoy más que nunca la iglesia necesita creyentes llenos del Espíritu Santo, arraigados en la palabra, sensibles a la voz de Dios y preparados para discernir los tiempos. Si los últimos días estarán marcados por grandes señales, prodigios, engaños, y nuestra seguridad no estará en saber más sobre la tecnología, sino en conocer más profundamente a nuestro Dios y Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Gloria sea su nombre. Que la inteligencia artificial sea siempre una herramienta bajo el señorío del Espíritu Santo de nuestro Señor. Nunca un ídolo que ocupe su lugar, ¿verdad? Recordemos las palabras del Señor en Juan 15:5. Yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Bendito sea su nombre. Las palabras de Pablo en Romanos 12:2 nos enseñan: y no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Que en esta generación de inteligencia artificial seamos una iglesia llena de la sabiduría del Espíritu Santo, que mientras el mundo busca respuestas en las máquinas, nosotros permanezcamos firmes en aquel que es el camino, la verdad y la vida. Alabado sea su nombre. Mi hermano, nuestro Señor viene. Cristo viene pronto. Dios le bendiga y Dios le guarde. Nuestro hermano, Omar con nosotros.